Sí, no se preocupe, está grabando. Sí. Yo lo voy a publicar ahora en la noche. Sí. Ok, muchas gracias, licenciado. Ok. Por lo que acuérdeme, ¿verdad? Mándame un mensaje cuando terminemos la clase para que yo chequee de otro rato más tarde lo que es el WhatsApp. Y voy a tratar de dejar las grabaciones, las últimas grabaciones ya colocadas en el portal. Eh, Lick, disculpe, mañana el examen es de 1 desde la sí, hora clase. a la hora clase, sí, de 6 a 7. Ok, Sí, ok. ok. Un par de problemitas ahí, jóvenes, no se preocupen tanto, ¿verdad? O sea, nosotros de 5 a 6. ¿Cómo dicen? Sí, de 5 a 6. Nosotros en esta hora. Sí, de 5 a 6. En la hora de clase, sí. Disculpe, licenciado, me vengo conectando. ¿Podría repetir? Vamos a continuar ahorita con la clase. Mañana tenemos el examen, ¿verdad? De 5 a 6. Bueno, mire, no vamos a perder mucho tiempo porque... A ver si tenemos acá. Lick, el examen es a mano, ¿verdad? Puede ser de selección también, ¿verdad? Puede ser cualquiera, no sé, hay que prepararnos. Miren, jóvenes. Lo que tenemos aquí es la diferencia de medias, ¿verdad? Lo que miramos ayer, teníamos una línea semiautomática, cuyo promedio de producción era 198, con una desviación estándar de 32, y la cantidad de datos que era 150. Bueno, si se desea instalar una línea automática, cuyo promedio es 206, la desviación estándar es 29 y la cantidad de datos es de 200. Se toma una muestra, que fue bueno, estos son los datos de la muestra. Ok, entonces, lo que quiere decidir es ver si instala la máquina. Para ello, la prueba de hipótesis, ¿verdad? Vamos a considerar la hipótesis nula como la producción promedio con la línea anterior o semiautomática es igual a la producción promedio con la línea que se pretende instalar, ¿verdad? Que es la línea automática. ¿Sí? Aquí lo tenemos, en promedio. Ahora, la alternativa sería de que la producción de la línea automática es mayor que la producción de la línea semiautomática, ¿verdad? Pero les mencionaba de que lo conveniente es escribirla de esta manera, que lo que es el promedio 1, ¿verdad? De la hipótesis nula, esté alineado también con el promedio 1 de la hipótesis alternativa. También el promedio 2, ¿verdad? ¿Sí? Dejar alineado, no como lo tenemos aquí. Si nosotros intercambiamos la posición de los promedios, entonces vamos a tener que intercambiar la posición del signo, ¿verdad? Aquí tenemos mayor que y menor que para que mantengamos la equivalencia. Si el promedio de 2 es mayor que el promedio de 1, es lo mismo de decir que el promedio 1 de producción es menor que el promedio 2, ¿verdad? Ahora sí, lo que tenemos nosotros es una prueba de hipótesis con la izquierda. Ok, la zona de aceptación de rechazos sería esta, ¿verdad? El nivel de significancia que indica dicha área es del 2%. Ok, después nosotros determinamos lo que es el área de el valor Z crítico. Buscábamos en la tabla lo que tenemos esto en el ejercicio, ¿verdad? Este valor de 0.48 representa el área que está entre 0 y Z crítico. Pero en la tabla está en el lado derecho. Por lo tanto, en la tabla vamos, mejor dicho, por lo tanto, esta área que tenemos acá la vamos a colocar aquí en el lado derecho. Es la misma, ¿verdad? Solamente que es como que tengamos invertida la imagen. Entonces, esta área de acá sería 0.48 y este nivel de significancia que tenemos acá, o esta área sería la que tenemos acá. ¿Ok? Con 0.48 nosotros determinamos que era 2.05, ¿verdad? 2.05, lo que es el valor crítico. Negativo lo colocábamos, lo encontrábamos positivo en la tabla, pero para calcular, para colocarlo negativo. Aquí está, lo colocamos negativo.
Luego lo que tenemos aquí es que vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor que vamos a calcular z es menor a menos 2.05. Si el valor crítico es menor a menos 2.05, quiere decir de que se encuentra en la zona de rechazo. Luego, como estamos trabajando con diferencia de medias, la formulita es esta. Miren, para calcular z. ¿Ok? Lo que es el error estándar, en este caso lo calculamos utilizando esta fórmula que tenemos acá, donde S1 es la desviación estándar y S2 de la producción 1, ¿verdad? Y S2 la desviación estándar de la producción 2, de las muestras. N1 y N2 son los tamaños de muestras. Sustituyendo, teníamos que S1 era 32, los datos nos indicaban 32, ¿verdad? En la tablita. S1 32 y S2 29. N1 150 datos y N2 200 datos. X1 198 y X2 206, que eran los promedios de las muestras. Sustituimos lo que son los valores de las desviaciones estándar y teníamos que el valor era igual. Hasta aquí llegamos. Entonces vamos a, yo tengo este ejercicio resuelto acá. Yo ya lo compartí a ustedes. Vamos a ver si lo tienen alguien disponible ahí en la, está en el WhatsApp también. Entramos rápido. Si no me ayudan a calcularlo. ¿Cuánto notarías de valor? Alguien que lo haga, si no. Bueno, sí, aquí está. Ya lo tengo. Sí, no se preocupe, ya lo tengo acá. Para anotar los datos ya en solo eso con la calculadora, ¿verdad? Solamente es. Y aquí nos daría este valor. Sí. Resolviendo, ustedes lo tienen que resolver, ¿verdad? Con la calculadora van a encontrar 32.26. Si alguien no le da, ahorita no lo vamos a discutir, pero ese valor es, ¿verdad? Simplemente tomen la calculadora, ya tenemos lo que es el error estándar, ¿sí? 3.3226. Ahora vamos a calcular lo que es el valor de z, ya conociendo este valor, ¿sí? Calculemos el valor de z. Miren, en este caso, nosotros conocemos esto, miren, en los promedios, que son los promedios de las muestras. Pero desconocemos la diferencia de las medias de las poblaciones. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos esta información, no habría necesidad de desarrollar prueba de hipótesis, porque nosotros queremos saber si la producción total, ¿verdad? Toda de la población de la línea de las máquinas, de la línea 1 o de la línea 2, la nueva línea, es mayor o menor. Entonces, si nosotros tenemos los datos de toda la población, ¿para qué vamos a desarrollar una prueba de hipótesis? No tendría sentido, ¿verdad? Por eso es que utilizamos muestras para poder inferenciar. Entonces, esta diferencia la vamos a hacer cero, considerando lo que nosotros mencionamos en la hipótesis nula, este supuesto, de que el promedio son iguales. Vamos a considerar de que los promedios son iguales. Si los promedios son iguales, la diferencia, bajo el supuesto aquí, ¿verdad? Que los promedios son iguales. Si los promedios son iguales, ¿cuál sería la diferencia? Cero, ¿verdad? No habría ninguna diferencia. Por lo tanto, hagamos cero ahí, ¿verdad? Esa expresión. Y se facilita ahora lo que es el cálculo de z. O se simplifica. Ahí siempre vamos a cancelar. Sí, a menos que le indican a usted, por ejemplo, siempre se ha considerado históricamente o en los últimos años que
la diferencia, Usted lo cancelamos, ¿verdad? sí, que la diferencia, a veces nos dan la diferencia, a veces nos dan la diferencia en los ejercicios. La diferencia, por ejemplo, si nos dice de que el promedio, por ejemplo, los salarios de los empleados de las maquilas es mayor que el promedio de los salarios de los empleados de, de la construcción en 1000 empiras, notan la diferencia. No notan lo que son los promedios, pero nos dice de que hay una diferencia de cuánto, de 1000 empiras, porque los empleados de la maquila ganan 1000 empiras más que los empleados de la construcción en promedio. Si nos dan la diferencia así, pero si no, entonces nosotros vamos a considerar aquí 0, ¿verdad? Lo que no podemos obtener son los promedios en sí. ¿Cuáles son los valores? Podemos obtener lo que es la diferencia, nos pueden dar en un ejercicio. Si no nos dan diferencia, entonces colocamos aquí 0. Bajo el supuesto de que los promedios sean iguales, ¿verdad? Los ejercicios creo que no es así. La mayoría cree que consideramos 0 en los ejercicios de la tarea. Bueno, ahora vamos a calcular lo que es el valor de Z. Ya estamos más bien finalizando este ejercicio, miren. Ahora Z va a ser igual. Cuando ustedes calculan ya Z, ¿verdad? Ya quiere decir de que ustedes ya prácticamente están finalizando con el paso número 4. Nos quedaría X menos X, ¿verdad? Esta parte sería 0 sobre sigma de X, 1 menos X2. Aquí es 1 y 2. Ahora sustituyendo X1, que es el primer promedio, nos dicen 198, ¿verdad? Que sería este de acá. Menos X2, que en este caso sería 206. Dividido por el error aquí estándar, que en este caso sería, ¿cuánto nos dio? 3.326. ¿Sí? Y este valor, jóvenes, ya calculado, nos da un valor, tiene un valor de 2.47. Negativo. Ahora, resulta de que cuando nosotros determinamos el valor crítico, el valor crítico es menos 2.05, ¿verdad? Menos 2.05. Y este valor de menos 2.407, ¿dónde se ubica? Les pregunto a ustedes, ¿se ubicará aquí en el lado izquierdo o se ubicará aquí en el lado derecho? En el lado derecho. En el lado izquierdo. ¿Es mayor o menor? ¿En el lado? Izquierdo. Izquierdo, ¿verdad? Claro, porque es menor. ¿Sí? Parece que va a ser mayor, pero acuérdense que los números, los que se miran mayores, pero son negativos, están más a la izquierda, ¿verdad? Es al contrario con los números positivos. Entonces, digamos que aquí esté el valor. Se ubica en la zona de ¿qué? De rechazo, ¿verdad? De rechazo. Entonces nosotros concluimos, sería el paso número 5. Vamos a rechazar la hipótesis nula. Sí, la hipótesis nula que nos indica de que los promedios son iguales, ¿verdad? Ya que el valor de Z que calculamos, que es igual a menos 2.4, es menor que el crítico, que es menos 2.05, ¿verdad? Por lo tanto, posiblemente ¿sí? Miren, nosotros rechazamos H sub 0, miren, esto es muy importante. Lo que estamos rechazando es esto, miren. ¿Sí? Y aceptamos esto.
Que es lo mismo, ¿verdad? Aceptamos este. Rechazamos este y aceptamos este. Yo les pregunto, con la instalación de la nueva línea, de la línea automática, ¿mejora la producción o no mejora? Supuestamente. Mejoran. Mejora. ¿verdad? Porque, Mejora. exacto. El promedio de producción 1 es menor que el promedio de producción 2. El promedio de producción 2 es la línea 2, ¿verdad? Entonces, es mayor que la producción de la línea 1. Por lo tanto, como rechazamos el hecho de que se mantiene la producción con la instalación de la nueva línea, aceptamos el supuesto. Acuérdense, es una hipótesis que estamos aceptando. ¿Sí? El supuesto de que la producción mejora. Entonces, posible prueba, de ahí la palabra posible, ¿verdad? Porque no podemos afirmar al 100%, sino que lo que estamos aceptando es un supuesto. Posiblemente la producción mejora. Aquí hay que ir con la línea automática. Y hay que considerar, hay que escribir siempre cuál es el nivel de significancia que utilizamos, ¿verdad? ¿Ok? De esa manera nosotros desarrollamos una prueba de hipótesis, ¿verdad? Con la diferencia de medias, ¿sí? Ok. Aquí vamos a colocar también que N1 y N2, que son los tamaños de la muestra, eran mayores a 30 datos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ¿sí? En el caso de que una de las n sea mayor y la otra sea menor. Vuelvo a repetir que no le escuché porque yo pago una moto ahí ahorita. En el caso que una de las n sea mayor y la otra sea menor, ¿cuál sería? Entonces utilice la distribución T de student. Si no se cumple, cualquiera de las dos. Sí, pero mire, usted va a desarrollar una investigación, ¿verdad? Usted no va a tomar, por ejemplo, una muestra menor a 30 y la otra mayor a 30 porque no tendría sentido, ¿sí? O toma dos muestras que sean menores a 30. Aquí hay que colocarle mayor igual, ¿verdad? O dos muestras que sean menores a 30, pero no una de que sea mayor y otra menor, porque, o sea, pero si es así, utilice, si una de las muestras, por ejemplo, tiene menos, por ejemplo, 20 datos y la otra tiene 40 datos, entonces utilice la distribución T de student. Considere como que tuviese, digamos, ambas menores a 30, ¿verdad? Como lo vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que N1 y N2, el mismo proceso, solamente de que la fórmula cambia un poquito. Este ejercicio yo lo compartí ayer, jóvenes. No hay necesidad que lo comparta, pero el que vamos a hacer ahorita sí lo voy a compartir más tarde. Ok, entonces vamos a colocar aquí prueba de hipótesis. Para diferencia de medias. Vamos a colocar muestras pequeñas, ¿verdad? Muestras pequeñas. Cuando dije muestras pequeñas es que N1, N2 son menores a 30 datos. Ok. Entonces les voy a compartir lo que es la presentación. ¿Se logran ver la presentación, jóvenes? No, perdón, no es esta. No tengo el control yo. Ok, vamos a ver. Ok, ya sé por qué no me aparecía. Que Zoom usted hay que abrirla. Hay que abrir el archivo para que Zoom lo pueda reconocer, ¿verdad? Bueno, en el caso de muestras pequeñas, jóvenes, ¿sí? Bueno, cuando N1 y N2 es menor a 30,
utilizamos lo que es la distribución t-student. ¿Sí? Asimismo, lo que tenemos son datos de muestras. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar va a ser la desviación estándar de las muestras. Y vamos a utilizar lo que es la distribución t-student. Ahora, para calcular el valor de z, creo que no. Bueno, para calcular lo que es el valor, en este caso sería de t, ¿verdad? Porque se me olvidó colocar ahí la fórmula de t, pero la voy a compartir ahorita. Para calcular lo que es el error estándar, que ya No sabemos está el que control. es, Tiene que estar en los muebles. vamos a, Tiene que estar hundido en los muebles. para calcular lo que es el error estándar, utilizamos esta fórmula. Pero fíjense bien de que para calcularlo nosotros necesitamos SP, que es una varianza, o S al cuadrado, que es una varianza conjunta, que considera las varianzas o la desviación estándar de ambas muestras y se genera una sola, ¿verdad? En este caso, una sola varianza o una sola desviación estándar si nosotros le sacamos la raíz cuadrada. Ok, entonces, pero ¿dónde nosotros necesitamos SP? SP lo vamos a necesitar acá, mire, para calcular lo que es el error estándar. ¿Cuál sería la fórmula para calcular lo que es el valor de t? Si para muestras pequeñas vamos a utilizar la distribución t. Ok, entonces lo vamos a escribir acá. La fórmula la voy a escribir acá. Da mejor. La fórmula, jóvenes, va a ser la siguiente. El estadístico, ¿verdad? Sería t, el estadístico de pruebas del paso 4. Del paso 4. Ok, va a ser igual a lo que es, tendríamos nosotros, si estamos hablando de medias, entonces vamos a colocar aquí las medias siempre. Menos la media de las poblaciones. ¿Sí? Sobre lo que es el error estándar de la diferencia de medias. Es la misma que Z. Mira, idéntico. Solamente que el cálculo del error estándar es diferente. El cálculo del error estándar es diferente. El cálculo del error estándar, vamos a tener x1 menos x2, va a ser igual a lo que es, les voy a compartir de nuevo aquí lo que es la presentación, pero lo podemos, miren, lo podemos calcular, bueno, lo voy a escribir dos fórmulas diferentes, que es la misma, solamente que expresada de diferentes formas. 1 sobre N1 más 1 sobre N2. O también pueden calcularlo ustedes. Este SP lo pueden dejar adentro de la raíz. O dentro de la raíz. Como SP al cuadrado sobre N1 más SP al cuadrado sobre N2. De ahí que podemos sacar factor común y después sacarle la raíz. Por eso es lo mismo. Cualquiera de las dos. Pero resulta de que si ustedes se fijan, la otra fórmula para calcular SP o SP al cuadrado que es necesario, utilizamos la formulita SP al cuadrado es igual a N1 menos 1 al cuadrado de S1 más N2 menos 1 por S2 al cuadrado sobre N1 más N2 menos 2. Ok, le voy a dejar de compartir acá. Ok, N1, N2, S1 y S2 ya sabemos que esto es el cuadrado, ¿verdad? N1, S2, N1, perdón. Este no va acá. Ya lo vamos a hacer un ejercicio. N1, N2, ya sabemos que son muestras, tamaños de muestra. Y S1 y S2 sabemos que es la desviación estándar de la muestra. Aquí no hay ninguna. Y SP al cuadrado es lo que es la varianza combinada, ¿verdad? Esta es la que tenemos aquí, varianza combinada de las dos muestras. ¿Sí? Y este es el error
estándar. Ok, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio para ver cómo podemos utilizar lo que es esta fórmula. Ok. Dice, una muestra de tasas hipotecarias convencionales a 30 años tomadas al azar en 11 bancos. Miren, N igual a 11. De California produjo una tasa media de 7.61. Ok, es la tasa media. Y una desviación estándar de 0.39. Nos dan lo que es, miren, la muestra, nos dan la media de la muestra, nos dan lo que es la desviación estándar de la muestra, ¿verdad? La muestra 1. Ahora, una muestra parecida, que sería la muestra 2, tomada aleatoriamente en 8 bancos, a N2 sería 8, ¿verdad? Porque 8 bancos. De Pensilvania tuvo una tasa media, nos dan la tasa del promedio, ¿verdad? El promedio de la tasa o la tasa media, con desviación estándar del 0.56, también la desviación estándar. Estas muestras proporcionan evidencias para llegar a la conclusión, el nivel de significancia nos dan que el 10%, de que las tasas de hipotecas convencionales de California y Pensilvania provenían de poblaciones con medidas diferentes. Medidas diferentes. Mire que nos indica inclusive que la hipótesis alternativa, ¿verdad? Es que las medias o los promedios son diferentes. Miren. El problema está sencillo, lo único que hay que hacer es seguir los pasos y aplicar las fórmulas. Entonces, voy a tomar los datos. Ejemplo, este es el ejercicio 9-11. Ok. Ejemplo, ejercicio 9-11. Ok, datos. Voy a anotar los datos ahorita. Ustedes les pueden dar clic si quieren al donde tengo yo la mano. Ok, vamos a ver. Sí, para que ustedes miren ahí qué es lo que estoy haciendo. Voy a tomar los datos. N1 es igual a 11 bancos, dice. La tasa promedio. Le vamos a quitar el porcentaje. Pero simplemente no lo vamos a escribir aquí en decimales, simplemente así como aparece. A menos que estemos trabajando con proporciones, ahí esos porcentajes los vamos a dejar en decimales. Entonces, aquí la tasa media es X promedio 1, 7.61. Pero lo vamos a colocar en porcentaje acá. Después lo vamos a quitar cuando ya cuando ya apliquemos la fórmula. La desviación estándar sería S1, que es de 0.39%. Ok, ahora N2 nos dice que es igual a la muestra de 8 bancos y la tasa promedio, X2 promedio, es igual a 7.43%, con una desviación estándar 2, que es igual a 0.56. Ok, el nivel de significancia que se utiliza para la muestra es de 0.10. Ok, estas muestras proporcionan la evidencia para llegar a la conclusión de que las tasas entre California y Pensilvania provienen de poblaciones con medidas distintas, es la pregunta. ¿Ok? Vamos a quitar acá lo que es sencillo, miren. Vamos a tener en primer lugar la prueba de hipótesis acá. De que las tasas, la hipótesis nula, que los promedios como son. Los promedios vamos a considerar que son iguales. ¿Sí? Ahora, la hipótesis alternativa de que los promedios de las tasas son diferentes. Miren, ¿por qué? Porque en la pregunta nos dice, ¿será diferente las tasas promedios?
¿verdad? En California y en Pensilvania. ¿Ok? Esto en base a la pregunta, ¿verdad? En base a la pregunta. ¿Ok? Primero vamos a considerar que la tasa 1 igual a la tasa 2. ¿Sí? Y vamos a considerar que las tasas son diferentes. Pero la tasa de la población, donde U1, la tasa promedio de la población, ¿sí? De la población 1. Ok, la tasa promedio de la población 1. Aquí, U2, la tasa promedio de la población 2. Ok. Bueno, ahora lo que tenemos aquí es lo siguiente. De que, bueno, en el paso 1, en el paso 2 vamos a tener que determinar lo que es la zona de aceptación y rechazo. Zona de aceptación y rechazo. ¿Ok? Resulta, jóvenes, que aquí tenemos que los promedios son diferentes. Por lo tanto, vamos a tener de que la prueba es de 2 colas. Entonces vamos a colocar una cola a la izquierda y otra a la derecha. Y aquí vamos a dividir, ¿verdad? ¿Sí? El nivel de significancia. El nivel de significancia es del 10%. Aquí vamos a tener 0.05 y aquí 0.05. ¿Sí? ¿Ok? Pero estamos utilizando una distribución de T de student. Aquí vamos a tener T crítico y T crítico. ¿Sí? Ok, entonces aquí vamos a colocar distribución T student. Distribución T de student. Ok, entonces busquemos los valores críticos. Para buscar el valor crítico utilizando lo que es la tabla de T-Student necesitamos 2 cosas. El nivel de significancia, ¿sí? Y los grados de libertad. Los grados de libertad vendrían en esta dirección, ¿verdad? Y el nivel de significancia, alfa, estaría acá. Pero alfa, jóvenes, no va a ser, ¿sí? Lo que es 0.05. Sino que es el valor completo de alfa, porque lo que tenemos aquí es alfa medio, la mitad. Este es alfa medio. Siempre, ya sea de una cola o 2 colas, el valor que vamos a colocar aquí es el valor completo de alfa. En este caso, no hay necesidad de buscar una equivalencia porque la tabla que nosotros tenemos en el libro de Richard Levin es una tabla para doble cola, ¿verdad? Así como tenemos planteado nosotros lo que es el ejercicio. Por lo tanto, vamos a colocar aquí lo que es el valor del nivel de significancia tal como nos dan en el enunciado, 10%. ¿Sí? 10%. No van a colocar 5, no. Aquí es 10%. Luego, los grados de libertad, ¿cómo lo calculamos si tenemos 2 muestras? En caso de los grados de libertad se calculan de la siguiente forma. Grados de libertad, que sería GL, ¿verdad? Va a ser la suma de los 2 tamaños de muestra N1 más N2 menos 2. Grados de libertad es igual a N1 más N2 menos 2. Ok. Entonces nos remitimos nosotros a lo que es N1 y N2. Aquí tenemos 11 y aquí tenemos 8. Entonces vamos a sumar esos 2 tamaños de muestra.
11 más 8 menos 2. Y los grados de libertad serían ¿cuánto? 19 menos 2, 17 grados de libertad. 17. Ok, sí, 17, ¿verdad? Ahora ya tenemos aquí los grados de libertad, que serían 17 grados de libertad, con un nivel de significancia del 10. Aquí sí utilizamos la tabla de la instrucción T-Student de manera directa. ¿Por qué? Porque el ejercicio es de doble escola. Si hubiera sido de una cola, por ejemplo, independientemente el valor acá, ¿verdad? Entonces buscamos el equivalente. ¿Sí? El equivalente. Y equivalente para una cola, por ejemplo, es un nivel de significancia. Si hubiese sido 10% acá, no hubiesen dicho, por ejemplo, 10%, una cola. Ah, entonces aquí tuviésemos el 10% completo, ¿verdad? Por ejemplo, una cola cuando dice que es menor, por el promedio 1 es menor al promedio 2. Esto hubiese estado acá, ¿verdad? 10%, buscamos aquí, entonces el doble de 10% hubiera sido 20% para utilizar la tabla de dos colas. Pero en este caso la tabla es de que de dos colas y nos dicen 10%. No hay que buscar equivalencia, ¿verdad? No hay que buscar equivalencia, simplemente es directo. Ahora les voy Cuando a... es, disculpe, cuando es de 1, entonces es el 2, se multiplica por decirlo por 2. Exacto. Es sencillo, ¿verdad? Si es de 5, por ejemplo, si es de 10, si hubiera sido una cola, entonces hubiera buscado con 20%. Es decir, si le hubieran dicho, por ejemplo, el ejercicio, si hubiera sido una cola y es de 3%, por decir algo, el nivel de significancia, se va a la tabla y utiliza el 6%. Simplemente el doble. Usted lo mencionó, ¿eh? Correcto. Ahora nos vamos al apéndice y nos vamos a lo que es la tabla de la distribución normal. Bueno, nuevo apéndice. Ah, no, este es de otro texto de bioestadística. Me equivoqué de texto. Pero vamos a quitar este de acá. Vamos a buscar el de Richard Levin. Listo. Ya le voy a compartir ahora. Ok. Y logran ver ustedes aquí, jóvenes, el libro. Sí, licenciado. Sí. Bueno, entonces nos vamos acá, miren, jóvenes. A la tabla de distribución de student. Y buscamos con 17 grados de libertad Debajo. y un nivel de significancia de ¿cuánto? De 10%. Y el valor lo mismo, que es 1.74. Entonces, vamos a colocar en el menos 1.74, ¿verdad? Y 1.74. El valor de 1.74. ¿Ok? Lo colocamos aquí negativo y aquí también, bueno, aquí sería positivo. Como es mismo, ¿verdad? El gráfico es simétrico. Es como la distribución normal, muy parecida. Ok, la fórmula, campanito. Solo que para determinar el valor crítico es diferente, ¿verdad? Porque en la distribución normal nos utilizamos el área. Y el crítico lo buscamos aquí en los márgenes. Sumamos estos dos. Pero aquí más bien los críticos están en la parte central de la tabla, ¿verdad? Y la parte central de la tabla en una distribución normal lo que tenemos son áreas. Entonces hacemos lo contrario. Lo contrario que hacemos en la distribución estudio lo hacemos en la distribución normal. Ok, ahora ya tenemos definido lo que es el área de aceptación y rechazo, ya con sus límites de frontera o sus valores de frontera. El tercer paso es escribir lo que es la regla de rechazo. Describimos rechazar la hipótesis nula si el valor crítico, el valor T que vamos a calcular, perdón, que es el estadístico de prueba, T, que es el estadístico de prueba, si T es, mire, podemos rechazar si es menor a menos 1.74, ¿verdad? Porque se cae en la zona de rechazo. O si el valor de T es mayor a 1.74.
Sabemos que el valor de 1.74 es el valor crítico, entonces no hay necesidad de colocar T crítico también, ¿verdad? Si el valor que vamos a calcular T es menor a menos 1.74, este valor, o si el valor T es mayor a 1.74, que es el valor de frontera. Ahora en el paso 4 calculamos T. Aquí es donde nos lleva un poquito de tiempo, más que todo por las operaciones. Entonces, T va a ser igual. Ok. Miren lo que es el valor de T, que es la formulita. Lo mismo acá, vamos a considerar que el promedio, ¿sí? El promedio, la diferencia de los promedios es ¿cuánto? 0. Ok, pero necesitamos calcular, en primer lugar, antes de calcular T, lo que es el error estándar, ¿verdad? De la diferencia de medias, utilizando esta fórmula. Pero para utilizar esta fórmula necesitamos primero determinar este valor o este, que es lo mismo, ¿verdad? Cualquiera de las dos fórmulas podemos utilizar. Yo diría utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí nos piden lo que es, aquí nos piden mejor dicho, sí, utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque SP al cuadrado lo podemos calcular acá, sin necesidad de sacar raíz. Si utilizamos SP acá, entonces hay que calcular esto y sacarle la raíz cuadrada y después sustituir acá. Entonces, mejor, si calculamos este hay un solo SP al cuadrado, lo sustituimos acá. Miren. Entonces vamos a utilizar esta fórmula primero, ¿verdad? Esta y después esta. Entonces, T va a ser igual. No voy a volver a escribir lo que es T aquí, ¿verdad? Paso número 4 sería paso número 4. Calcular T. Primero vamos a calcular la varianza combinada. N1 menos 1 por S1 al cuadrado más N2 menos 1 por S2 al cuadrado sobre N1 más N2 menos 2. Fíjense que este es los grados de libertad, que son 17, ¿verdad? Este es los mismos grados de libertad. Los datos que tenemos, jóvenes, son estos. Vamos a colocar estos datos. SP al cuadrado va a ser igual a N1, que es 11, ¿verdad? Y N2 es 8. Entonces N1 sería 11 menos 1. Ese 1, ¿cuánto mide? ¿Cuánto vale? 0.39. Le vamos a quitar el porcentaje. ¿Sí? No vamos a utilizar decimales, simplemente quitemos el porcentaje. Entonces, por 0.39, si estuviésemos trabajando con proporciones, ahí podemos quitar lo que es dejar en decimal, ¿verdad? Pero aquí no, aquí como estamos diferencia de medias, entonces la media no nos afecta aquí, ¿verdad? Más N2 sería 8 menos 1 por S2, que sería la desviación 2, que sería 0.56. Al cuadrado. Y aquí vamos a tener lo que son los grados de libertad, que sería 11 más 8 menos 2. Y aquí vamos a tener SP al cuadrado. 11 menos 1 nos queda 10 por 0.39 al cuadrado. Más 8 menos 1 nos queda 7 por 0.56 al cuadrado. Dividido por 11 más 8, 9 menos 2, 17. Aquí vamos a tener 10 por 0.39 al cuadrado. Ok, más 7 por 0.56
al cuadrado. Y esto nos da 3.7162. Sobre 17 ahora. Entre 17 nos da 0.2186. Ok, ya tenemos SP al cuadrado. Ahora vamos a sustituir para encontrar lo que es el error estándar, ese valor. El error estándar de la diferencia de las medias de las muestras va a ser igual a lo que es SP al cuadrado sobre N1 más SP al cuadrado sobre N2, raíz cuadrada. Y esto va a ser igual, ya tenemos SP al cuadrado que es 0.2186, miren. 0.2186. No lo vayamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Porque ya está aquí SP al cuadrado, miren. Sobre N1, donde N1 es igual a ¿cuánto? A 11, más SP 0.2186 sobre N2, donde N2 es igual a 8. Y le sacamos la raíz cuadrada. ¿Sí? Y aquí vamos a tener, ok, ahora yo le doy el resultado ya de un solo, entre 11 igual más 0.28, 0.2186 entre 8, ¿verdad? Ok. Y después le sacamos la raíz cuadrada. 0.2173, 0.2173. Este sería, ustedes pueden comprobar ahí, ¿verdad? A ver si no más bien me equivoqué. 0.2173 es el error estándar de la diferencia, ¿verdad? Aquí vamos a colocar error estándar. Ok. Ahora sí vamos a calcular lo que es el valor de t. Y el valor de t es igual a lo que es x1 menos x2 sobre el error estándar de la diferencia, ¿verdad? X1, jóvenes, según los datos que tenemos, el promedio es 7.6, que serían los promedios de las, ¿sí? De las tasas, ¿verdad? 7.6, 7.43. 7.61 menos 7.43 dividido por el valor que nos dio ahorita, ¿verdad? Que es 0.2173. Y esto va a ser igual 7.61 menos 7.43, 0.18 entre 0.2173. Y aquí tenemos que el valor de t va a ser igual 0.2173. 0.82. 0.82. ¿Sí? Ok, hay que confirmar estos valores, ¿verdad? Que calculé yo. Aquí lo importante es entender cómo efectuar lo que es ¿verdad? El proceso de prueba de hipótesis con T. Ahora bien. Le consulta, el 7.61 se utiliza directo porque Sí. estaba, bueno, el dato dice que es porcentaje, entonces pensé que lo iba a utilizar con... No, le dije de que si es proporciones, sí hay que utilizarlo con lo que es
¿verdad? Ok. O sea, es para todo entonces, no solo para ese Sí, uno y cuando ese. la media, es que la media habla de la media, digamos, de la tasa del 10%, ¿verdad? Ujú. Y ese 10 es el promedio, entonces utilizamos el valor entero. Ah, Ahora bien, si nosotros si trabajamos con proporciones, sí hay que convertir, ¿verdad? Para dejarlo con decimales. Si una ok. sí, por ejemplo, el 10% de las mujeres les gusta, por ejemplo, la matemática, por decir algo, ¿verdad? Y el 90% les gusta la física. Entonces, ahí sí hay que convertir el 0.10 porque son proporciones. Ok. Pero Gracias, Liz. sí, no afecta en el caso de que sea, digamos, tasas, promedios, simplemente quitemos el porcentaje, dejémoslo con números enteros. O, bueno, ahí tenemos la desviación estándar que aparece como decimal, pero en porcentaje, entonces no, simplemente quiten el símbolo de porcentaje. Bueno, sigamos acá. Ahora, este valor, yo le pregunto, de 0.82, ¿se encuentra en la zona de aceptación o rechazo? ¿Qué opinan ustedes para finalizar? En la zona de aceptación. En la zona de aceptación, ¿verdad? Aceptación. Porque está cerca, ¿verdad? Un valor central, ¿verdad? En el área, ¿sí? Lo mismo acá, es una tabla simétrica, ¿verdad? Aquí tenemos el valor de t igual a 0 y ese valor estaría como por acá, miren. ¿Sí? Este sería el valor de t. ¿T igual a cuánto? 0. Bueno, ahí está el valor, ¿verdad? 0.82. ¿Ok? Entonces, podemos mirar de esa forma también. Por lo tanto, aquí 5, no rechazar h sub 0, ya que t, que es igual a 0.82, se ubica en la zona de aceptación. En la zona de aceptación, ¿verdad? Por lo tanto, posiblemente los promedios de las tasas en ambos estados eran, ¿verdad? Porque hablaban de dos estados ahí, o ciudades, son iguales. Iguales, ¿verdad? Y se consideró ahí un nivel de significancia del 10%. Bueno, jóvenes, de esta manera desarrollamos lo que es la prueba de hipótesis, ¿verdad? Para diferencia de medias, cuando tenemos nosotros tamaños pequeños, ¿verdad? De las muestras pequeñas. Anótense, jóvenes, anoten su nombre, yo voy a anotar ahí, ¿verdad? El listado. Pónganse ustedes el nombre y el número de cuenta. Y suerte el día de mañana. Vamos a arrancar nosotros exactamente a las 5 el examen, ¿verdad? Cualquier cosa, yo les voy a mandar lo que es en estas notas y voy a colocarles ahora mismo lo que es el video de la clase. Hola. Entonces vendrán 3 ejercicios, los temas. Vienen 2 problemas, 2 ¿verdad? problemas. Sí, 2 Excelente. problemas. Ok. Gracias. Licenciado, Hola. siempre tenemos que ingresar aquí a Zoom. Sí, una clase normal. Es como que estuviésemos en el salón de clase. Hay que ingresar siempre, jóvenes. Cuidado se ausenta, porque quien no está ausente debe tener 0 entonces en la nota. Hay que estar conectado a Zoom. Y